Gloria a Dios. Bienvenidos hermanos y amigos a esta palabras de fe y gracia. Gloria sea a Dios. Yo soy el pastor Edwin Fe de la Iglesia Jesucristo Fuente de Gracia en Jamaica, New York. Pastor Edwin Fe. Y yo voy a hablar hoy sobre un tema de vital importancia para tu vida cristiana. Ese tema es cómo ejercer tu fe. Y yo antes quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo destruyo toda fuerza del diablo. Todo espíritu que se quiere interponer a esta palabra, yo lo ato y lo echo fuera. En el nombre de Jesús. Padre, yo cancelo toda fuerza de las tinieblas, todo bloqueo, toda interferencia. Yo la anulo por la autoridad que tú me has dado. En el nombre de Jesús. Y yo declaro, Padre, personas sanadas, tocadas. Yo declaro personas liberadas y sanadas y prosperadas mediante estas palabras de fe y gracia. En el nombre de Jesús, Satanás, yo te prohíbo interferir con esta palabra. Yo te echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creo que yo recibo ahora. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Entonces, yo quiero leer la base de esta enseñanza está en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, del verso número 25 en adelante, dice: había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, escucha bien, estoy leyendo aquí en la versión nueva, la Nueva Biblia de las Américas. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Entonces, yo quiero dejar claro aquí hay tres principios básicos, fundamentales, que te enseñan a ti y a mí como creyentes el secreto de cómo ejercer tu fe. Y el primer principio, bueno, antes del principio, yo quiero resaltar que esta señora, esta mujer, tenía un problema de salud. Ella estaba en la pobreza total. Dice aquí que había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno. Y dice también aquí que tenía un flujo de sangre por 12 años. 12 años sangrando. Y ella, obviamente que al principio del flujo, ella tenía algún dinero, alguna propiedad, porque dice que lo gastó lo que tenía.
uno no puede gastar si no tiene. Pues ella tenía algo. Y ella trató de obtener sanidad por los medios físicos, científicos y económicos que había disponible en su tiempo. Había médicos y ella obviamente que fue de uno o más médicos. Pero nada sucedió. Ella ya estaba prácticamente al borde de su vida, al final de su vida, porque hacía 12 años que ella estaba sangrando. Yo asumo que ella estaba muy debilitada, delgada, porque estaba perdiendo toda la vida. La vida del cuerpo es la sangre, dice la Biblia. Entonces, ella estaba en una situación prácticamente sin esperanza. Pero ocurrió algo que fue lo que hizo la diferencia en la vida de esta mujer. Y es lo que hace la diferencia y lo que ha hecho la diferencia en la vida de todo aquel que se ha acercado a Dios por la fe. Aquí hay varios principios. Lo primero es que ella oyó hablar de Jesús. Es importante que tú sepas que la Biblia revela que la fe viene por oír la palabra de Dios. La fe viene de una sola manera, por oír y oír y oír y oír la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús es la palabra de Dios. En Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y la Biblia dice que toda la escritura, de Génesis hasta Apocalipsis, fue dada por inspiración de Dios. Y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para reprender, para que el creyente sea maduro en las cosas espirituales y que sea preparado, capacitado para toda buena obra. Entonces, el primer secreto para tú ejercer tu fe, como esta mujer lo hizo, es, y recuerda, que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos, dice la Biblia. Dios recibe a todo aquel que se acerca a Él por fe, todo aquel que ejerce fe en su palabra. Dios está auto obligado a hacerle caso, a recibirlo y a oírlo y a responderle y a darle victorias, porque Él mismo se auto obligó en su palabra cuando Él dijo que con fe es posible agradarlo. Número 1, Hebreos 11.6, y en Romanos 2.11 Él dijo que Él no hace acepción de personas. Y en otras partes, tú ves. Entonces, cuando tú te acercas a Dios por la fe en su palabra, de acuerdo con su palabra, no de acuerdo con ninguna idea que alguien tenga o una idea que tú hayas oído por ahí, sino de acuerdo con las reglas de su palabra, Dios te va a responder y tú vas a ver resultado en tu vida. Ella oyó hablar de Jesús. Lo primero que tú tienes que saber para tú ejercer tu fe es que tú tienes que oír la palabra de Dios. Tú tienes que oír la palabra de Dios tanto a nivel general como a nivel específico. A nivel general me refiero a todo lo que la Biblia revela, lo que Dios reveló en la Biblia sobre sí mismo, que son grandes y maravillosas verdades, y las preciosas y grandísimas promesas y beneficios que están aquí escritos con capítulo y versículo. Dependiendo de cuál sea tu necesidad, si es trabajo lo que tú necesitas, la Biblia habla de trabajo, 6 días trabajarás, o 5, a mí me gusta trabajar 5, no 6. La Biblia habla de sanidad, por sus llagas fuisteis sanados. La Biblia habla de gozo, de paz, de victoria. Todo lo que tú quieras, lo material, protección, salud, todo lo que tú quieras en el área de la familia, todo lo que tú quieras para tu victoria como creyente, como cristiano, ya está provisto en la Biblia, pero tú tienes que oírlo. Si tú no lo oyes, tú no puedes tener fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y no es un oír, no es haber oído, sino oír y oír la palabra de Dios. Entonces, cuando esta señora
esta creyente, en medio de su situación, ella oyó hablar de Jesús. ¿Qué oyó ella? Bueno, ella oyó que Jesús era un predicador que estaba andando por esos lugares. Ella no sabía mucho de Jesús, pero ella oyó lo que se sabía, que era un hombre joven que estaba andando por esa zona y que él tenía poder sanador y él sanaba a la gente. Ella, al oír eso, ella está oyendo hablar sobre sanidad. Entonces fue cuando ella recibió la fe. La fe vino a ella cuando ella oyó hablar del poder sanador de Cristo. Y la fe viene a ti cuando tú oyes hablar también del poder de Cristo, como está pasando ahora. Ella oyó hablar de Jesús y luego el paso número 2 que yo sé que ella dio fue que ella comenzó a decir, a confesar: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Ella comenzó a confesar: si yo toco sus ropas, sanaré. Con el poder que tiene este señor, este hombre, este predicador, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Nota su confesión: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Si toco sus ropas, sanaré. Y luego, yo no sé por qué tiempo ella lo confesó, pero eso que ella estaba haciendo era una confesión de fe. Y así es como así es como la fe se revela. La fe se revela en dos formas: en palabra y en acción. En lo que tú declaras y en lo que tú confiesas con tu boca, y en acción correspondiente con lo que tú confiesas. Por ejemplo, aquí mismo dice que ella decía: si tan solo toco su ropa, sanaré. Pero también el paso número 3 dice que ella se llegó a Jesús por detrás de la multitud y tocó su manto. Nota que ella lo confesó y ella lo actuó. Entonces, el secreto de la fe, de acuerdo con Marcos capítulo 5, versículo 27, es confesión y acción. Una vez tú entiendas esto y tú comienzas a practicar y a ejercer tu fe en la palabra de Dios, tú vas a entrar en una maravilla que se llama activar el poder de Dios. Así como el agricultor activa la tierra, así como un switch activa la electricidad, asimismo el poder del Espíritu Santo está disponible para el creyente, y el switch del poder se llama la fe. Y cuando ella lo oyó, ella lo confesó y lo actuó. 3 pasos: ella oyó la palabra, ella confesó la palabra, ella actuó la palabra. Dice aquí en el verso 29 que al instante la fuente de su sangre se secó y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Nota que ella fue la que activó con su fe, ella fue la que activó el poder, porque Jesús ni siquiera se dio cuenta de quién la había tocado. Es bueno que tú recuerdes que Jesús aquí en la tierra no operó como el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios, pero él no operó como el Hijo de Dios. Él operó como el Hijo del hombre, como un profeta, como un predicador que tenía que depender del poder del Espíritu Santo. Y él en ese momento no sabía, no le había sido revelado quién fue que la tocó. Así que vamos a la parte 2 de esta cápsula que se llama Palabras de Fe y Gracia con el pastor Edwin Fe, de la Iglesia Jesucristo Fuente de Gracia en Jamaica, New York. Vamos a la parte 2. Gloria a Dios.